Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles con Nunca más. Hoy tenemos el grandísimo honor de hablar de el temazo, ¿no? El temazo es la innovación, Innovation Sprint en concreto, y contamos con dos expertos para hablar y dialogar sobre este concepto tan amplio, a veces difuso, y para hablarlo con todos vosotros y que nos podáis contar vuestras dudas, vuestras inquietudes, qué queréis saber, qué queréis que nuestros expertos hablen, aborden para daros también su visión, ¿no? Bueno, antes de empezar, como siempre, me gustaría dar las pautas como muy esenciales del café online. Tenéis una pantallita en la que si estáis con el móvil la desplazáis a la derecha y si no, abajo a la derecha en el ordenador. Tenéis una opción de chat. Acabo de activar la opción de preguntas, ¿vale? Para que si pulsáis sobre ella, pues tenéis una opción de bocadillo para comentar cualquier cosa que vaya surgiendo a lo largo de la charla, hacer vuestras opiniones y también presentaros para hacer networking con los demás. Y tenéis una opción también de pregunta, ¿vale? Con el icono del bocadillo, ahí simplemente preguntáis y nosotros leeremos las preguntas que vayáis haciendo para que nuestros expertos puedan responderlas, ¿vale? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar a todos ahí, a los que nos seguís cada miércoles, que muchas veces repetís y eso os lo agradecemos especialmente. Y bueno, que sois los protagonistas de esto. Empezamos sin esperar más para hablar, que luego se nos queda cortito para responder a todas vuestras preguntas. Os animo a hacerlas desde ya, ¿vale? Bueno, hoy contamos con Miguel Schneider. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, Laura, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir, por venir. Ya estos son conceptos más. Lo de venir sí que tiene innovación detrás. Nada, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y esperemos que pasemos un buen rato, que yo creo que con Abel eso está absolutamente garantizado. Me ha prometido que se va a vestir de payaso luego al final, antes de terminar. De momento casi de jardinero, o sea que... Eso. Nos vale. Bueno, contamos con Miguel Schneider como experto de conocimiento y sobre todo experto en innovación. Ahora le presento y contamos también con Abel Linares, un asiduo aquí en los miércoles con Nunca. Hola, Abel, ¿qué tal? Muy bien, nada, encantado aquí de compartir con Miguel y yo no, experto no, apasionado de la innovación sí, pero experto es aquí don Miguel. Perfecto. Miguel Schneider es, como decimos, es experto en innovación, lleva más de 25 años tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito tecnológico, ocupando cargos de responsabilidad en la alta dirección. Ha formado parte de grandes compañías, ¿vale? Como Telefónica, Accenture, Ibermática, entre otras. Es autor de numerosas publicaciones, también alguna patente, profesor de la Universidad Juan Carlos III y en diferentes escuelas de negocio y es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de la Complutense. Buah, ahí es nada. De nuevo darte la bienvenida, Miguel, y decir que contamos también con Abel Linares, que como todos ya sabéis es CEO de Nunca World, es director del programa para directivos del Instituto de Empresa en Inteligencia Artificial. Y bueno, antes de empezar, decir yo dos cositas, porque voy a aportar poco aquí el experto Miguel, ¿vale? Decir que, bueno, que yo creo que si a todos nos preguntan un poco qué es la innovación o qué empresas más bien nos planteamos como innovadoras, rápidamente a muchos de nosotros nos salen las gigantes, ¿no? Nos sale un Apple, nos sale un Google y obviamente del top 10 está en Apple, están Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, Alibaba, IBM, Sony, Facebook, todos grandes gigantes, ¿no? Este es el top 10 que se pegan al concepto de innovación, qué tan importante puede ser, ¿no? Para el desarrollo de las compañías. Boston Consulting Group el otro día publicaba una encuesta que nos daba algunos datos, ¿no? Decía que el 66% de los ejecutivos de innovación la ven a la innovación como una de las 3 prioridades de gestión, pero que al mismo tiempo de ese 66%, solo el 45% respaldaban esa prioridad con una inversión significativa, ¿no? Que el 30% ni siquiera lo consideraban como una prioridad estratégica. Y yo creo que aquí pues hay mucho que decir y mucho que hablar. El COVID, si acaso, ha acelerado aún más. El otro día Abel, en una de las publicaciones que hace en LinkedIn, ya mencionaba que el cambio del consumidor llevaba a los negocios a tener una incertidumbre brutal, que
existía ahora una necesidad incrementada, o sea, había que aumentar la velocidad de la adopción de las tecnologías, a veces tecnologías disruptivas, y que todo ello llevaba a dos elementos clave, ¿no? A que las compañías tenían que transformarse y a que las compañías tenían que innovar. Y todo ello lo tenían que hacer de una manera muy eficiente y muy agile, ¿no? Ese es el gran reto ahora que tienen las compañías, ¿no? Para continuar en el mercado es necesario, por tanto, innovar y hay que hacerlo invirtiendo más de lo que parece que se ha hecho hasta ahora. Nos comentaba el otro día, leía sobre a Marta Domínguez, que es profesora de innovación del Instituto de Empresa, decir que, bueno, que se podía innovar de tres formas. Una era cambiar o adaptar algo de lo que no estaba funcionando a través de innovación incremental. Luego todas estas cosas nos ayudará Miguel a entenderlas mejor. Hacer las cosas más fáciles para el cliente, un concepto importante el del cliente, a través de medidas disruptivas, o una tercera que es hacer las cosas más asequibles también para ese cliente, ¿no? También hablábamos que innovar se compone de 4 pilares básicos, muchos más que nos incrementará Miguel seguro, que son desarrollar las capacidades creativas, por supuesto, experimentar, aceptar desde el punto de vista del error y cambiar, ¿no? Nos enfrentamos a un miedo natural a lo nuevo, yo creo que eso todos lo sabemos, pero que a veces innovar y el concepto de innovación, que todos ya más o menos vamos viendo que es necesario, que los grandes lo hacen y que es la única forma casi de sobrevivir, puede ser un concepto muy difuso y empiezan a salir preguntas muy importantes que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde? ¿Cómo podemos crear ese ambiente en la compañía que propicie la innovación desde dentro? Y bueno, yo creo que hoy nuestros expertos nos van a hablar de esto, de muchísimo más. Miguel, además, nos va a hablar del expertise que tiene en si tenemos que hacerlo en un garaje o no tenemos que hacerlo en un garaje, si tenemos que poner una pista de ping-pong o un área recreativa, o cuál es la mejor manera de innovar en las compañías. Miguel, me gustaría empezar con una pregunta para ti, para sentar las bases bien de esta charla, que es, oye, por favor, ayúdanos a comprender el concepto de innovación en sí mismo, ¿vale? ¿Qué es la innovación y cómo se diferencia del emprendimiento o de la investigación y desarrollo? Ahí lo dejas, nada. Ahí lo dejas. ¿Cuánto decías que teníamos? 3 horas, ¿no? Por delante. Más o menos. Lo dejamos en una como mucho. No, y si lo dices en alemán, yo creo que en 2 minutos lo acabas. No, porque las palabras son muy largas, pero bueno, voy a intentar resumirlo un poco. A ver, el concepto de innovación, o sea, como bien decía Abel antes de que comenzase el webinar, pues parece que hay 20.000 millones de definiciones de qué es la innovación, cada maestrillo tiene su librillo. Y eso básicamente también nos pasó a nosotros cuando yo estaba en Telefónica, yo trabajaba en Telefónica I+D y hablábamos de innovación, investigación y desarrollo, etcétera, y decíamos, bueno, oye, a ver, párate, vamos a ver de qué narices estamos hablando y cuándo estamos realmente diciendo que estamos haciendo algo innovador. ¿Vale? Entonces, pues no hay mejor cosa que en esta vida, que eso lo sabe muy bien Apple, que copiar. Copiar lo que hacen nosotros, lo que hacen los maestros. Entonces nosotros... No se está grabando, ¿no, Laura? No se está grabando, ¿no? Lo de copiar. Eso lo hago un corte rápido. Vale. No, bueno, pero es un arte en sí mismo. Hay que saber copiar bien, saber qué es lo que hace el resto de la gente bien y asimilarlo y hacerlo mejor que ellos, ¿de acuerdo? Eso también es un arte. Entonces, si queréis, luego ya iteramos sobre cómo lo hacía Apple en el pasado, pero vamos, todo el sistema de ventanas y todo eso es ampliamente conocido, que en una visita de Steve Jobs al parque de Xerox vio lo que estaban ellos prototipando y eso lo copió literalmente, copió el concepto, ¿vale? Y lo hizo infinitamente mejor, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que eso también es un arte muy... A ver, completamente diferente de la pregunta original, que era ¿qué es la innovación? Entonces, yo te decía que en Telefónica I+D dijimos, bueno, oye, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos al menos tener unas bases sobre las que empezar a discutir sobre lo mismo, ¿vale? Y lo más importante es tener un concepto claro. Entonces, hay una persona un autor, bueno, es un emprendedor, ha dirigido grandes empresas
donde se ha innovado muchísimo, como por ejemplo en 3M, que es Ken Morse, y Ken Morse ahora creo que también incluso es profesor del ESADE, o sea que lo tenemos relativamente cerca por aquí, por España, hizo una definición muy precisa de lo que era innovación. Entonces, él decía que la innovación se fundamentaba en 3 aspectos principales. Lo primero de todo era satisfacer la demanda de un cliente, la demanda de una persona, satisfacer algo que se necesita, algo que se pueda necesitar en el mercado, que pueda necesitar la gente, ¿vale? Todo eso, como estamos hablando de innovación, esa demanda que nosotros vayamos a satisfacer tiene que ser algo absolutamente nuevo, ¿vale? Y luego ya entraré en lo que es el emprendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendríamos que tener esa componente de novedad. Y todas las empresas que has estado antes citando, pues al fin y al cabo son empresas tecnológicas. Y yo, en el mundo en el que siempre he estado trabajando es el mundo de la tecnología, el desarrollo de productos tecnológicos, con lo cual esa diferenciación tiene que ser una diferenciación tecnológica que solo tengas tú, ¿vale? Entonces, ya tenemos 2 componentes. Por un lado, satisfacer a un cliente, tenemos un componente tecnológico, que es con el cual vamos a satisfacer esa demanda de ese cliente con esa nueva invención. Y el tercer punto más importante, pues tiene que dar dinero. O sea, si no, pues no estamos haciendo innovación, estamos haciendo una cosa completamente diferente, que puede estar muy relacionada con lo que es investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo es la investigación de tecnologías básicas que nosotros luego las podremos incorporar como diferenciaciones tecnológicas y luego intentar buscar el match con aquellas necesidades con el cliente. Y ahí es en donde podríamos encontrar la mayor diferencia entre lo que es investigación en desarrollo e innovación. Incluso dejarlo simplemente en el componente de, no hay un retorno económico inmediato de lo que yo estoy investigando y desarrollando, ¿de acuerdo? Y eso no quiere decir que no sea importante, más bien al contrario, o sea, de todas las bases tecnológicas en las que se están investigando va a ser lo que luego posteriormente podamos crear ese tipo de productos. Podemos poner el ejemplo ahora de por qué se han desarrollado las vacunas contra el coronavirus de forma tan rápida y eso se sustentó pues en muchísimos años de investigación y desarrollo en nuevos tipos de vacunas o nuevos mecanismos que a lo mejor no tenían una aplicación directa en ese momento, pero se generó todo ese sustrato para poderlo utilizar muy rápidamente por las farmacéuticas para poder responder a esa demanda y no hablemos del dinero que han sacado de eso, pero vamos, eso ya es otra cosa completamente diferente. Otra cosa. Me he centrado un poco en lo que es la diferencia, en lo que es la innovación tecnológica, porque ahí es en donde podemos tener el mayor poder y podemos tener el mayor retorno, ya que tenemos un elemento consustancial que es ese conocimiento tecnológico, esa tecnología que nosotros hemos desarrollado, quizás esa tecnología que nosotros hemos patentado, que nos hace diferentes de los demás y no nos pueden copiar tan rápidamente. Porque a lo mejor también podríamos hablar de innovación comercial. La innovación comercial puede ser tener tarifas, un nuevo modelo de tarifas. Por ejemplo, Movistar Fusión. Movistar Fusión fue una gran innovación sobre cómo se estaban comercializando por parte de las teleoperadoras todos sus servicios. Se rejuntó todo en un pack y de repente teníamos fijo, internet, móvil y televisión, todo en un pack. Podemos hacer un pequeño paréntesis y como no estamos grabando esto, podríamos decir que con una grandísima destrucción del valor de lo que se estaba ofreciendo, pero eso nunca he dicho yo. Off the record. Esto es absolutamente off the record. Bueno, en el caso de fusión, o sea, yo estaba dentro, o sea, de lo que se trataba era de eliminar mucho de la competencia que había por detrás de OMVs, de otro tipo de operadoras de telecomunicaciones virtuales que estaban erosionando muchísimo el negocio, con lo cual, cuando tú conseguías proporcionar un pack completo que no lo podía proporcionar la competencia, los estabas dejando completamente fuera de juego, básicamente porque además estabas regalando parte del producto. El problema de las innovaciones comerciales es que son fácilmente replicables. Es decir, al poco tiempo, Orange sacó sus tarifas elefante, canguro y ya no me acuerdo cómo era muy divertido.
Y rinoceronte no, pero vamos, o sea, no había Dios que lo entendiese, era muy divertido, pero tenían animales muy cucos, o sea, que yo creo que por ahí tenían el koala, que es más vago del mundo. ¿Vale? Incluso yo sé que Vodafone, tanto Vodafone como Orange, tenían como principio estratégico ver qué hacía Telefónica, ver cómo le iba a Telefónica para luego copiar esa estrategia comercial a los X meses. Y yo creo que Abel de esto puede hablar durante horas, porque él era de los pergeñadores también de este tipo de ofertas comerciales. Y finalmente lo que es el emprendimiento, ¿vale? O sea, ya hemos repasado lo que sería la innovación tecnológica, la innovación comercial, lo que es la investigación y el desarrollo y luego lo que es el emprendimiento, que va muy de la mano, ¿vale? Pero por ejemplificarlo en algo, digamos que podemos tener a Mariano, que es un gran cocinero y ve una gran oportunidad de abrir un chiringuito en la playa. Entonces, donde hace paellas fantásticas. Si lo vamos revisando todo, pues al fin y al cabo él está satisfaciendo una demanda de los turistas que vayan a llegar o de la gente. Probablemente vaya a ganar mucho dinero porque el lugar donde ha seleccionado es muy bueno. Y las paellas son muy buenas, o sea, a lo mejor le puede poner un condimento que sea diferente, pero no ha hecho nada radicalmente diferente a lo que se estuviese haciendo previamente, ¿vale? O sea, eso lo podríamos diferenciar con grandes cocineros. Nosotros en Telefónica y más pues, teníamos muchísima relación con... Se me ha ido el nombre, no me lo puedo creer. Le estoy viendo la cara... a ver, el cocinero más importante de España, el Bulli. El Bulli. Sí, Ferran Adrià. Ferran Adrià. Entonces, Ferran Adrià, eso sí que es un innovador. O sea, él rompió por completo todos los esquemas de cómo era la cocina. Inventaba nuevas formas de cocinar, inventaba nuevos utensilios, cómo combinarlo con la química para poder hacer determinadas cosas. ¿De acuerdo? Y esa era la diferenciación del Bulli, digamos, tecnológica, en el sentido de, oye, yo estoy aplicando la tecnología en el mundo de la comida para crear nuevas experiencias. Esa demanda existe, que es la de comer, no solo la básica de comer, sino comer bien, que es una cosa que nos gusta mucho, sobre todo a los españoles. Y luego, bueno, la parte económica tampoco le fue muy allá, pero digamos que él conseguía... tenía un modelo de negocio asimétrico porque en el Bulli no ganaba dinero, yo creo que más bien perdía, pero sí que conseguía ganar dinero a través de todo lo que había hecho, las conferencias, la fundación del Bulli, etc. No sé si me muy largo en la explicación. No, muy bien, nos ha quedado claro. Además nos están poniendo en los comentarios y todo, panda, ardilla, ahora les hablaban de delfín, ballena, canguro, esto es todo ya directamente. Sí. A mí me gustaría, con esto que has dicho también y con lo que hablábamos al principio, pues de la necesidad de adoptar la innovación, a ver, si nos podías dar tu opinión con respecto a precisamente la cúpula, ¿no? La parte alta, los consejos de administración, porque aunque no lo hayáis oído todos vosotros, nos hemos conectado un poquito antes y ya ha habido un debate que me parece súper interesante y que quiero sacar a colación. Pero bueno, que es precisamente si son los consejos de administración o la cúpula conscientes de que hay que innovar en las organizaciones y qué barreras o impedimentos nos encontramos para hacer eso posible. Bueno, es una pregunta, si la de Miguel llevaba tiempo, está pues probablemente la mitad, pero lleva tiempo. No, mira, te intento, yo creo que se trata precisamente de eso, ¿no? De ayudar a que todos pensemos un poquito. El problema que hay es básicamente, digamos, cuál es tu trayectoria. Cuando tú has sido bueno profesionalmente, y de hecho es algo que, oye, pues yo estoy contento con lo que he conseguido, entonces cada vez que innovas lo que pones es en riesgo tu reputación. Y eso es algo que mientras no cambiemos culturalmente esa forma de percibir las cosas, afecta mucho a nivel de los consejos de administración, ¿no? Es decir, que nos pasa a cualquiera, pero según vas cumpliendo años, pues en teoría que te quieres arriesgar menos, ¿no? Entonces, es fácil que la gente sea más estable, consistente. Tienes un riesgo porque tienes que responder a
a los activos que son de terceros, con lo cual, pues claro, todo lo tienes que gestionar con un poco más de cuidado. Luego, lo otro que comentaba Miguel, quieramos o no, está en el ADN de las organizaciones. ¿Cuál es el cash conversion cycle? Es decir, en qué tiempo eres capaz de convertir esa caja que estás invirtiendo en, llamémosle innovación, desarrollo, lo que quieras, en retorno. Y entonces, claro, ahí ya empiezan, oye, pues casi mejor, seguimos con lo que tenemos, casi mejor. Entonces, lo que no es un mapa de riesgos, de verdad. O sea, hay mapa de riesgos cibernéticos, hay mapa de riesgos laborales, hay mapa de riesgos geopolíticos, pero de riesgos asociados a la tecnología o a los procesos innovativos hay poco. Fíjate que si en general se habla poco de estrategia, una de las cosas que siempre se reclama a los consejos de administración es que tienen que hablar más de estrategia, pues ya no te hago de innovación. Esta es la típica pregunta que cuando sale el tema este de innovación, siempre cuando estás con alguien le dices, oye, ¿y en tu empresa cuánta gente trabaja de verdad? Y te dicen, menos del 50%. Uy, comprometidos, pues no sé, como el 20%. O sea, que de innovación ni hablamos, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Es decir, o sea, si la gente no la tienes comprometida, si no está enganchada, ¿cómo te va a aportar innovación? Entonces, el Consejo de Administración es muy responsable, hay mucho perfil que ha tenido, como te decía, éxito y la compañía ha tenido éxito porque ha llegado a donde está, entonces lo que es complicado es cómo provocas esa cultura de cambio, de innovación. Lo que es indiscutible lo que tú decías, es decir, la incertidumbre en la que estamos ahora mismo obliga a innovar. O sea, la incertidumbre es el nombre del juego actual, es decir, no es el new game. Y entonces, si vas a vivir en ese momento de incertidumbre, tienes que cambiar los métodos con los que tú estás gestionando. Es verdad que se le impide demasiadas cosas al Consejo de Administración, con lo cual, pues tampoco tiene los tiempos o las habilidades o conocimientos suficientes. Entonces, falta ecosistema. Yo cojo un poco de lo que ha dicho Miguel. Mirad, yo una cosa que sí he visto siempre es que se produce mucha discusión de qué es innovación en las organizaciones. Miguel lo ha comentado así como un poquito de pasada. Fue clave cuando se empezó a poner orden. Pero en todas las empresas, crear ese framework. Es decir, cómo definimos nosotros innovación en nuestra organización para que nadie esté discutiendo qué sí es y qué no es innovación. Porque pues, la puede ser en la incremental, puede ser la radical, puede ser disruptiva, puede ser la que tú quieras, distintos modelos. Pero ten claras, digamos, tus definiciones, porque si no, las fuerzas o culturas internas que están bloqueando los modelos de innovación te van a parar. Y ese es las dinámicas. Hay unas dinámicas en las organizaciones que matan la innovación, hay hábitos y modas y culturas que matan la innovación y necesitamos acelerarla. Entonces, lo más peligroso que tenemos ahora mismo es la falta de tiempo. Y entonces, por rematar un poco lo que decía Miguel, de una forma un poco distinta, yo lo que intento transmitir también es que es un proceso. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que todos tenemos mucha imaginación. Y entonces tienes que aprovechar eso porque es un talento que hay en todas las empresas, que va muy ligado a la diversidad y todo lo que queramos, pero todo el mundo tiene alta capacidad de imaginación. Y es aplicar tus conocimientos, habilidades, competencias, historia, a visualizar algo que no hay. Entonces, eso es lo primero. Luego ya el embudo se encoge un poquito más y es creatividad. Y ya ser creativo, yo por ejemplo no lo soy, es aplicar esa imaginación para resolver un problema, ¿no? Y tú tienes un problema, pues cómo puedes ser creativo para realmente verlo. Vale, entonces tú puedes ayudarte de gente que sí lo es y tú vas poniendo el orden porque de eso bajas a innovar. Innovar es aplicar esa creatividad a lo que decía, a resolver una cosa de forma única o mejor de lo que había. Entonces, ese proceso, cuando lo estructuras, te vas dando cuenta que los perfiles que vas requiriendo en cada una de las etapas no son los mismos. Cuando tú la innovación lo ves como un todo, como es innovar, pues entonces no estás incorporando a la gente adecuada al proceso. Bueno, luego sacaremos un poquito más sobre el tema si quieres. Hemos definido innovación, pero no hemos definido creatividad. Si tú no eres creativo, Abel, que venga Dios y lo vea un poquito, porque yo no he parado de verla. Bueno, me gustaría que ya se va muy bien. No, yo no soy creativo, yo soy como dice Miguel, o sea, me fijo en lo que hay fuera, intento asimilarlo, o sea, lo que sí soy una persona abierta a recibir conocimiento externo. Eso es ecosistema. Entonces, dar dos ideas y pensar de una manera diferente. Sí, pero ese ecosistema, o sea, yo estoy en un modelo open que se llama. Yo no soy el creador, yo estoy en un modelo abierto, yo detecto cosas, soy más un radar. Nos pregunta... Incluso, perdona, Laura, incluso tirando una piedra sobre mi tejado, porque vamos... a ver, yo tengo infinitos defectos, o sea, entre ellos ser del Atleti, ¿no? Pero... pues eso no lo he dicho yo, ¿eh? Eso no lo he dicho yo. Pero ya lo digo yo, me voy anticipando, a ver. Pero, a ver,
Todo el mundo me considera una persona bastante creativa. Sin embargo, considero que para innovar no es necesaria la creatividad, ¿vale? O sea, no es el elemento consustancial que hace que todo explote. Ayuda, ¿vale? Pero lo principal es identificar claramente cuáles son las necesidades las necesidades que tú quieres satisfacer y poder tener ese magma que puedas complementar para poder innovar, sí, o para poder proponer algo nuevo. Pero Miguel, eso es el porqué. O sea, es que todo nace por un porqué, porque si no, ¿para qué vas a innovar? Entonces, lo que está diciendo Miguel, necesitamos entender por qué quieres cambiar, por qué lo quieres cambiar, cómo lo puedes cambiar es otra pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos estas dificultades? ¿Por qué no hacemos las cosas de forma distinta? O sea, pero al final, oye, pues que el CD-ROM pues fue un avance sobre los LPs, todos los tenemos, pero cuando al tío se le ocurre el iPod, pues simplemente es que quería llevar más canciones. ¿Por qué no puedo llevar más canciones que los 5 que tengo, no? Y luego ya el streaming, ¿no, Miguel? Sí. Con lo que te gusta la música. Y con una cosa que ha comentado antes Abel, la estrategia es fundamental. O sea, hay que tener muy claro dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, nosotros cuando estaba en Accenture, la verdad que era muy paradójico porque nos llamaban muchas empresas diciendo, oye, queremos hacer cosas muy innovadoras y tal, a ver, enseñadme gafas de realidad aumentada y robots. Y decíamos, mira, no va de esto, ¿vale? O sea, tú dime, ¿cuál es tu negocio? ¿Vale? Vamos a estudiar claramente cuál es tu negocio porque tu negocio es tu ADN, es esa diferenciación tecnológica que te ha traído hasta aquí. Y vamos a ver desde dónde estás en este momento hacia dónde podemos ir aplicando nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Esa diferenciación tecnológica para, primero, atacar a tus clientes actuales y hacer quizás un upselling de tus servicios de forma diferente e incluso tratar de llegar a nuevos mercados. Y tener una visión estratégica que ya combina absolutamente todo, tanto la evolución tecnológica como la evolución de tu negocio, donde ya todas las empresas, toda la empresa pueda ir de la mano con un mapa claro de hacia dónde vamos, en donde estemos combinando todo lo que se está desarrollando en el producto junto con el departamento comercial, que al fin y al cabo es la clave para poder vender esto en el día de mañana y poderles cambiar cosas tan fundamentales como son sus objetivos. Yo creo que esa es la ventaja de Miguel. O sea, Miguel viene de haber estado trabajando con, que puede contarnos alguna anécdota, Laura, muy buenas con los robots estos de Boston, de Dynamics, esos que publicamos ahí en el Meet en Boston. Y se lo pasó bomba, ¿no? Y puede contarte anécdotas de cómo estaban allí, digamos, pues eso, no sabían lo que estaban resolviendo y estaban inventando algo. Entonces, yo creo que de ahí ha pasado pues por la media, ha pasado por tantos sectores de actividad que yo creo que eso es lo que le permite tener esa visión y ayudar a las compañías a lo que ha dicho que es lo complicado. Déjame que vea dónde están tus debilidades y fortalezas en innovación. Si tienes debilidades, ¿qué ecosistema te puede ayudar a cubrir eso? Y si tienes fortalezas en tu ADN, sobre todo desarrolla eso porque necesitas diferenciarte. Yo tengo una anécdota que nos contaron en la carrera de aeronáuticos que cuando sale el tema de la innovación siempre me acuerdo. Y es que pues me la ha traído al recuerdo Miguel cuando ha dicho el tema ese de tu ADN. Y es cuando están en la carrera espacial, pues hay un problema y es que necesitas tomar notas cuando están en las naves espaciales. Entonces, en el concepto este de microgravedad, es decir, o casi ausencia de gravedad, claro, ¿cómo te llevas un boli para que pinte? Y entonces, pues los americanos estaban todo el día dándole vueltas a ver cómo inventaban algo para resolver eso y los rusos tomaron la decisión de subir lápices. Y ya está. Entonces ya lo tenían resuelto. Permitidme que avancemos con las preguntas que están aquí on fire. Oye, que nos preguntan ya que nos metamos en harina, nos están preguntando, oye, ¿cómo podemos asegurar que un proceso de innovación acaba con éxito y que si existe alguna metodología o modelo de trabajo que sea una garantía? Y Miguel, por favor, cuéntanos. Vale. A la primera pregunta, ¿hay algún proceso que te pueda garantizar el éxito? La respuesta es no. Igual que no hay un método que te garantice que vas a ganar la lotería. No quiere decir que sea tan complicado como ganar la lotería el acertar con un proceso de desarrollo de un nuevo producto innovador.
Pero en este caso, pues sí que hay metodologías y formas de poder lanzar todo el proceso de innovación. Con cosas, y yo empezaría por los básicos, o sea, no voy a volver a repetir lo que estaba comentando antes, ¿vale? Pero el primer ejercicio que hay que realizar es satisfacer, a ver, ¿qué demanda queremos satisfacer sobre qué base tecnológica que nosotros tenemos, que nos haga diferenciales y que sea absolutamente novedoso y cómo eso puede revertir en un negocio, ¿vale? Eso no es, a ver, no es fácil, ¿vale? No es fácil de conseguir, pero sí que es fácil de plasmar, ¿no? Entonces, lo más importante es el llevarlo inmediatamente al mercado, testearlo inmediatamente para ver si esas asunciones que tú has hecho en esos 3 terrenos son correctas. Incluso podemos poner, yo suelo poner el ejemplo de alguien que quiere vender zapatos. Es muy simple, pero podríamos tener una persona que dice, mira, me quiero montar una tienda de zapatos online. Y una forma que podría hacerlo es, oye, pues mira, me compro este almacén a las afueras de Madrid, que está bien de precio, lo lleno de zapatos muy bonitos, me pongo en contacto con la empresa de logística, monto la base de datos, me monto todos los servidores, el portal web, tal, y después de unos cuantos meses le doy al botón, me quedo ahí esperando a que me lleguen los pedidos. Y bueno, incluso hago una campaña de marketing y tal, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es, oye, yo creo que este tipo de zapatos pueden tener una gran salida en el mercado y me gustaría, mi visión es ser el número 1 de la venta de zapatos por Internet. Entonces, la forma en la que las metodologías ágiles y todo lo relacionado con el Innovation Funnel te vienen a indicar es que, oye, mira, tú cómprate, o ni siquiera no te compres nada, ¿vale? Tú haz una página web, vete a la tienda de abajo, a la zapatería más cercana, saca 2 fotos de los zapatos que tú quieras vender y haz la página web, la publicitas, ¿vale? Y mira a ver si alguien te compra el zapato que tú has publicitado en tu página web. Oye, que te lo compran, mira, te bajas abajo a la tienda, te compras el zapato y se lo llevas en persona. Si vas viendo que eso va teniendo tracción, en lo que estás validando es que ahí hay un modelo de negocio alrededor de este concepto que tú has pensado con un mínimo de inversión y ya vas invirtiendo según vaya creciendo tu negocio. Vale. Con eso lo que quiero decir es, tengamos una idea clara, tengamos un concepto claro, tengamos la visión de hacia dónde queremos llegar y vayamos validando cada uno de esos pasos de una forma iterativa que incluso a lo mejor nos hace reconsiderar, la palabra técnica es repivotar el concepto del producto que nosotros estamos desarrollando. Hay distintas metodologías, pero si te estás dando cuenta, Miguel no quiere decir ninguna, ¿no? Ni Design Thinking, ni Lean Startup, las va comentando una detrás de otra. Pero pregúntale por su experiencia también con las metodologías, que también tiene ahí una época cuando estuvo en desarrollo de software simpática, ¿no, Miguel? Sí, bueno, básicamente, o sea... No, lo digo porque la gente lo que está esperando es que le cuentes, la metodología es esta, hay distintas y lo está explicando muy bien, o sea, ponte en dónde estás, qué necesitas, qué tienes y el consultor que te está ayudando es el que tiene que adaptarse a tu situación, ¿no, Miguel? No es comprar un libro y copiar la metodología y no vas nada, o sea, esto no es así. Sí, efectivamente, o sea, yo lo que quería evitar con la respuesta a tu pregunta es decir, mira, no, tenemos, cómprate el libro de Lean Startup y lo vas a flipar. Pues no, desgraciadamente no, ¿sabes? O sea, porque... O el Canvas, te pones el Canvas y ya, pues tal. Entonces, son herramientas que te ayudan, ¿no, Miguel? Pero... Sí, son herramientas que te ayudan, que tienes que saber, dependiendo de cada una de las organizaciones, cuándo vas a ir aplicando una metodología de una parte con metodologías de otra parte y poderlos combinar en el tiempo de forma adecuada. ¿Vale? Yo es que también lo comentaba con Abel, o sea, esto, pues bueno, volviendo otra vez a los tiempos de Telefónica y +D, hubo un gran cambio donde todo Telefónica y +D estaba dirigido a desarrollo de producto.
y bueno, se conformó una organización para dar soporte a toda esta nueva organización de desarrollo de producto. Entonces, digamos que era una organización transversal que te iba dando soporte en todo lo que era el program management, el desarrollo, para la gente de los Scrum Masters, la QA, UX, etcétera, ¿no? Entonces, iban siguiendo una serie de directrices metodológicas muy férreas. Claro, de repente chocaron con mi equipo. Mi equipo, que luego ya nos dimos cuenta que es que ya era infinitamente más maduro que el resto de equipos que había en I+D. Y además mi equipo estaba trabajando en el desarrollo de un sistema operativo junto con Mozilla. Mozilla son los fabricantes, bueno, son los que hacen el navegador Firefox. Entonces, de Mozilla aprendimos mucho y ellos aprendieron una barbaridad también de nosotros porque eran dos culturas radicalmente diferentes. O sea, tú cuando construyes un producto aquí en España o un producto dentro de Telefónica y un producto, algo que es un teléfono móvil, tiene que pasar por toda una serie de certificaciones de calidad muy potentes, ¿vale? O sea, y sobre todo por aquel entonces, las únicas comercializadoras de teléfonos móviles, no sé si os acordaréis, eran las operadoras. Todos los teléfonos móviles o lo conseguías a través de puntos o lo conseguías a través de la tienda. Tú no te podías ir al MediaMarkt, no existía ni el Corte Inglés ni nada, y mucho menos por internet y comprarte un teléfono móvil. Entonces, Telefónica, cuando lanzaba un teléfono móvil, había pasado por tropecientos mil procesos de certificación. Y una vez que se habían pasado esos procesos de certificación, ¡boom!, ya podías coger tu móvil y venderlo. En parte, esa certificación o un porcentaje muy elevado de esa certificación lo que hacía era garantizar que no te llevabas por delante la red de Telefónica. Porque, claro, si te llevas por delante la red de Telefónica, los millones que Telefónica tiene que pagar y que ha pagado en el caso de Inglaterra en numerosas ocasiones porque se le caían las redes muy habitualmente, pues son multas muy elevadas. Bien, pues Mozilla venía del mundo del software por completo y a cosas como, por ejemplo, un departamento de calidad carecía de él. No tenían departamento de calidad. O sea, su forma de desarrollo era radicalmente diferente a cómo nosotros desarrollábamos el software en el sentido de, o sea, nosotros cada nueva funcionalidad que vamos a desarrollar lo etiquetamos como un bug, como un fallo. O sea, flipa. O sea, estoy haciendo la nueva funcionalidad de que puedan rotar las imágenes y tal en el navegador. Bueno, pues ya de entrada yo ya considero que eso está mal, ¿vale? Y ellos tenían, bueno, es un poco complejo contarlo, no viene al caso, pero el hecho es que ellos decían, mira, nosotros vivimos en el entorno menos amigable del universo. O sea, hay 20.000 millones de personas intentando hackear el navegador para encontrarle debilidades y poder sustraer claves, meter virus, etcétera. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer es estar hiper preparados para que cuando se detecta ese tipo de fallo en el sistema lo podamos corregir inmediatamente. Y eso nos vino muy bien porque con ese tipo de filosofía junto con nuestra metodología de QA que también adoptó Mozilla y que mejoró en gran medida en sus productos y sobre todo Firefox OS, pues conseguimos lanzar de una forma muy rápida este tipo de terminales y teníamos toda la infraestructura preparada para que en un momento dado, si se producía un fallo, poderlo corregir inmediatamente y además teníamos la infraestructura para poder actualizar absolutamente todos los terminales de forma inmediata antes de que eso pudiese crear un grave conflicto. Pero estás hablando de cuándo, Miguel, de hace cuántos años. No hace tanto, hace 8 años. Sí. 8 años. Ahora todo el mundo habla de Agile y habla de cómo tienes que hacer esto en interacciones sucesivas y los sprints, sí. Y es parte de lo que hace Miguel, bueno, ¿no? Pero es que en I+D, o sea, yo claro, cuando me moví al mundo de la consultoría flipaba porque cosas que ya habíamos dado por olvidadas en I+D, como por ejemplo desarrollo Agile, Design Thinking y tal, nosotros lo hacíamos hace 14 años, que fue cuando yo entré en Telefónica I+D. Entonces, claro, hay una evolución, dices Design Thinking, bueno, vale, está muy, o sea, después de haber estado iterando ya mucho con eso, ya sabes para qué sirve, cuáles son los límites y también conoces nuevas herramientas que pueden complementarlo y mejorar las cosas, igual que con todo el desarrollo Agile, etcétera. Entonces, en donde
en nuestro equipo en concreto, al final utilizábamos tanto metodologías de Mozilla como metodologías puras y duras que se estaban aplicando dentro de la casa, como variaciones que nosotros habíamos identificado que mejoraban muchísimo todo el proceso de desarrollo nuestro propio. Vale, a ver, si no tienes nada que añadir, seguimos con las preguntas o cuenta, ¿no? Por continuar, que hay un montón aquí que nos están preguntando. Nos pregunta Isabel, oye, ¿qué beneficios colaterales implica innovar dentro de la compañía? Ya no la innovación en sí misma, que por supuesto no pues, aporta lo que aporta, ¿no? Pero ¿qué beneficios colaterales puede haber con el tema de instalarlo dentro de una organización, la innovación en sí misma? Bueno, yo lo que diría es, yo creo que es el engagement de los empleados. Yo en toda mi experiencia, cuando a los equipos les llevas a territorios distintos, pero se sienten cómodos, es decir, que no es a ver cuando te equivocas y cómo te mato, sino que es, oye, ¿y qué pensáis y cómo lo veis? Y creas lo que dice eso, ¿no? Pues con metodologías como puede ser Design Thinking, que tiene una parte potentísima, ¿no? Donde la gente aporta ideas tontas, luego las juntas, las haces tuyas, vas construyendo sobre eso. Yo creo que sobre todo haces equipo. Es decir, es muy difícil hacer equipo cuando la gente está en el máximo de productividad y le da igual y no quiere ver cosas nuevas ni retos. Somos seres humanos intelectuales. Es decir, que lo que nos gusta es eso, el ver las cosas distintas, el cambiarlo, el no ser funcionario, concepto funcionario, ¿no? Y yo creo que sube es raro esas compañías tan innovadoras que no notes a los empleados muy motivados con ir a trabajar. Yo creo que es una forma de vivir, básicamente. Vale, pero dicho esto, que estoy completamente de acuerdo, yo creo que es básico que haya una visión estratégica donde la innovación sea parte consustancial de la empresa, ¿vale? Si no se da eso, esa va a ser una pérdida de dinero, de tiempo y una fuente de frustración tremenda para los empleados a los cuales se les ha podido ilusionar con, oye, vamos a innovar, hacemos 3 tontas y esto al fin y al cabo no llega a ningún puerto. Por lo tanto, es muy importante que haya esa visión estratégica de, oye, tenemos estos productos y es imperativo el poderlos evolucionar y avanzar para llegar a estos nuevos mercados con estos desarrollos tecnológicos para crear estos nuevos productos. O sea, sí, lo que pasa es que es verdad que la innovación incremental sí está en todas las etapas de la organización. La que está hablando Miguel, que ya son más radicales o más disruptivas, ya un nuevo producto, pues lo que decíamos antes, ya tiene que participar gente que tenga ciertas habilidades, conocimiento o aspectos regulatorios, simplemente, que a lo mejor no puedes incorporar en ese proceso de innovación, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es de activar la forma de pensar. Yo creo que eso es lo que tiene valor, ¿no? Que era un poco la pregunta, ¿no? Sí, nos preguntan también muy interesante, además por el título de nuestro café online, dicen, yo de cara a ponerlo en práctica en las empresas, ¿cómo definiríais un Innovation Sprint y qué beneficios tiene frente a un proceso de innovación más alargado en el tiempo? Miguel, empiezas tú si te parece. Bueno, un Innovation Sprint es parte de una innovación a más largo plazo, ¿vale? Entonces, se sustancia sobre todo en lo que estábamos comentando anteriormente, es decir, el poder validar rápidamente que esa idea innovadora, ese productor innovador realmente tiene un fit en el mercado, o sea, que hay un interés en el mercado y que realmente hay alguien que tiene un interés y lo quiere comprar. ¿Vale? Y un Innovation Sprint, digamos que es un corto periodo de tiempo donde nosotros podemos desarrollar las partes fundamentales de ese producto para validar que existe ese tipo de interés en el mercado. ¿Vale? Eso, vale. Dentro del proceso de innovación, bueno, pues se seguirá, o sea, si hay una validación por parte del mercado, bueno, pues seguirás iterando sobre ese producto, pivotarás, etcétera. Pero el proceso de innovación tiene que ser más amplio, es decir,
ya tienes a lo mejor una idea que la has metido por el funnel, la has hecho crecer, pero tienes que tener tienes que ir alimentando esto de nuevas ideas, de nuevos Mira, conceptos. te voy a contar una anécdota con Miguel para el público. Estamos charlando y hoy, si lo hubiéramos tenido hecho como producto, hoy yo creo que hubiéramos arrasado. Entonces, te voy a contar cuál es. Se le ocurre que para hacer pruebas sobre lo que es el lenguaje natural, es decir, cómo utilizar inteligencia artificial, porque, oye, que lo sepan los oyentes, que los ordenadores hoy ya leen, hablan y escriben, o sea que cuidado, que solamente meterlos ya das un salto de innovación enorme en cualquier proceso que tengas en la organización. Pero entonces se le ocurre decir, oye, a ver, ¿por qué no puedo coger las noticias y clasificarlas, por ejemplo, pues más de un lado político o de otro lado político, ¿no? Y entonces se pone a trabajar ahí, entonces para eso ya no vale solamente entender el texto, tienes que poner un understanding, es decir, tiene que entender el contexto, ¿no? Se pone a trabajar con ello, pum, 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 clasifica las noticias, ya se ven, y entonces ahora ya no se queda ahí, sino dice, bueno, y ahora tengo que robotizar el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es que desde un teléfono móvil tú puedas llamar al sistema y le preguntes por las noticias que quieres escuchar. Y luego le dices, ahora las quiero más hacia allá o más hacia acá y te va leyendo las noticias. Pues porque lo teníamos en prototipo y no se había hecho. Si lo llegamos a sacar anoche, hubiéramos arrasado, hubiéramos colapsado las líneas de teléfono seguro para ver cómo iban las noticias y cómo se publicaban en Madrid, por lo menos. Eso es el espíritu, o sea, el espíritu es cómo vas acabando y vas viendo la necesidad del consumidor, ¿no? Ese problema que quieres y vas maquetando. Miguel, por ejemplo, ha trabajado mucho con impresoras 3D, yo creo que eso también es una cosa que cuando ya tienes esa experiencia, no solamente es software, no solamente es hardware, no son algoritmos, domina muy bien los temas de computer vision, o sea, todo lo que es la parte de inteligencia artificial aplicada a la visión, al lenguaje, como acabo de comentar. Entonces, cuando tienes esa visión un poco de estas herramientas y para ti son abiertas, es decir, que no son técnicamente complejas, sino que las has manejado, pues entonces te es muy sencillo provocar a la gente cómo pueden cambiar, digamos, los modelos de negocio si saben lo que quieren conseguir, que es, como te das cuenta, todo el rato te está preguntando lo mismo, ¿pero dónde te duele? Precisamente a raíz de lo que decís, que en un momento dado se prototipa, se prueba, se hace, nos preguntan aquí para Nunki, dice, ¿hay algo en Nunki que hagáis de una forma diferente a la hora de la innovación? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues la verdad que sí, o sea, y la verdad que estamos muy entusiasmados con el tema, porque volvemos otra vez a la definición, que es la identificación de la demanda del cliente. Entonces, claro, Nunki ha estado trabajando en soluciones de voz para poder precisamente analizar esas conversaciones que se producen entre los clientes que están llamando a una compañía y la propia compañía. Entonces, digamos que eso es una fuente de oro para poder conocer realmente cuáles son las demandas principales que están teniendo los clientes de esa compañía. Y nosotros, con las herramientas con las que estamos trabajando, podemos identificar o empezar a identificar cuáles son esos clústeres de demandas que están teniendo los clientes de la compañía. Ya junto con eso y con todo lo que estábamos hablando, ya tenemos un elemento muy importante sobre el cual empezar a trabajar, sobre el cual empezar a plantear nuevas formas de poder dar respuesta a esas demandas en función de todas esas tecnologías que estaba comentando previamente Abel. Ya pueda ser a través de la robotización, sistemas de inteligencia artificial, visión artificial, cualquier cosa. Sí, todo lo que sea posible. Pero lo que nos da, porque muchas veces, o sea, y volvemos otra vez a la metodología, si volvemos al design thinking y tal, o sea, el design thinking, a ver, simplificándolo mucho, es juntar a un grupo de gente en una sala con pizarras y pósters y tal, y que de forma guiada vayan emergiendo ideas y luego las vayas aterrizando en algo tangible y que podamos ir atacando a cada uno de los componentes que hemos estado hablando. Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar solo? Que ya está muy bien, ¿eh? O sea, porque los propios empleados de las empresas conocen ya cuáles son los problemas de la empresa, cuáles son los problemas que perciben de sus clientes, ¿vale? Eso sería una fuente
de información muy valiosa, pero sin embargo, podríamos decir que casi la más valiosa es lo que dicen tus propios clientes de la empresa. ¿Sabes? ¿Por qué llaman? ¿Por qué se quejan? ¿Cuáles son sus demandas más habituales? Y entonces sobre ello les podremos ofrecer un servicio quizás más eficiente en el futuro, o podemos crearles nuevos productos y nuevos servicios que no habíamos pensado en ellos y que gracias a poder investigar con estas herramientas analíticas sobre la voz nos permiten empezar a lanzar, que nos sirva de gasolina para lanzar todo el proceso de innovación. Perfecto. A ver, Sí, ¿qué yo simplemente yo creo que ha tocado el punto más fuerte que podemos tener, aparte de ecosistema. O sea, culturalmente nacemos como ecosistema, entonces esto no se trata de que nosotros sabemos todo, no, en absoluto. Movemos las piezas para poder incorporar lo más adecuado dependiendo del grado de madurez del cliente y la problemática que tenga. Pero respecto a lo que ha dicho, fíjate, o sea, tú tienes una información in, que es lo que estaba explicando Miguel, ¿no? Tu equipo directivo, tu gente, ejecutivos, tienen ya insight, ellos ya tienen algo que conocen. Y por otro lado, lo que estamos diciendo, vale, coge eso y ponle a pensar, y ahora coge información del mercado, pero de todas las conversaciones o de todos los correos o de lo que se está diciendo en las redes sociales, porque la tecnología te permite eso. Saca eso, ese insight, y los comparas y los pones en la mesa. Con lo cual empezamos a tener datos. No es yo opino, no, son datos. Y contra datos empezamos a hacer cambios. Y ahora, cuando hagamos esos cambios, lo puedes a lo mejor preguntar en un contact center, lo puedes poner en un correo, oiga, ¿y a usted le gustaría no sé qué? Y le vas haciendo ese prototipado para ver si encaja o no encaja. O directamente lanzas una mini versión de producto en un entorno reducido y lo tienes. Antes, ¿qué hacíamos? Focus group. Y los focus group son pues 4 grupos que hemos hecho pues de 10 personas o de 20 para ver qué opinan. Vale, intentas hacer una segmentación de ese público para tener diversidad, pero que más diversidad si tienes, digamos, el universo de tus clientes. Y además tus clientes te están hablando de la competencia. Porque en las conversaciones, cuando realmente escuchas el 100% de las conversaciones, es raro que algún cliente no te esté mencionando un producto de alguien, un servicio de alguien, una expectativa que él tendría de haber conseguido eso de una forma distinta. Es conocimiento colectivo, es inteligencia colectiva. Entonces, la nueva innovación viene por ecosistema e inteligencia colectiva, no porque hay que tener 3 tíos muy listos. Hay que tenerlos. O sea, vamos, cuando tengas a los listos no eres capaz de acabarlo, pero lo otro no, que eso es lo que está diciendo el contexto, ¿no, Miguel? Correcto, eso, ¿no? Correcto. Y sobre todo en lo que has hecho énfasis, en pasar de la intuición al dato. Bueno, entonces, el dejar de tomar decisiones basadas en pura intuición a tomar decisiones basadas en el dato. Que realmente, y esto daría para otro webinar, es uno de los, yo creo que es uno de los elementos consustanciales de lo que cuando se habla de digitalización, de economía digital respecto a la economía tradicional. Y es que todos esos grandes players que estabas tú antes citando al principio del webinar, bueno, pues ellos toman decisiones basadas en datos muy concretos. Y no se dejan guiar tanto por la intuición o, como decía un jefe mío, por el sueldo de la persona, por el mayor sueldo de la persona que está en la sala. Antes de pedir o el que más grita. Porque... Claro, es el HPO, que es el Highest Paid Opinion. ¿Vale? Entonces, eso es una forma de desarrollo también de producto. Antes de pediros que nos resumáis en 2 minutos lo que vosotros queréis, ¿no? Que la audiencia se quede como un par de conceptos o algo que sí que os gustaría trasladar como mensaje final, me gustaría que abordáramos una pregunta que de alguna manera la habéis trazado un poco con el tema de las noticias, ¿no? De lo que habéis creado, de esta nueva creación que pasa por la voz y por el Natural Language Processing. Pero bueno, nos habla de qué papel tiene la inteligencia artificial en esto de la innovación. A mí sí me parece interesante tratar qué tiene que ver, y entiendo que cómo lo puede acelerar o qué papel tiene, ¿no? ¿Qué papel tiene para ti, Miguel? Vale, o sea, volvería un poco a lo que estábamos hablando antes, o sea, datos, datos, datos y datos, ¿vale? Entonces... nos ayuda, ¿verdad? ¿Perdón? Que nos ayuda un poco la inteligencia artificial claro, o sea, digamos que la gasolina de la inteligencia artificial son precisamente esos datos. O sea, tenemos que tener datos, tenemos que analizar, tenemos que comprender ese tipo de datos. Sobre esos datos que nosotros hemos analizado, hemos comprendido, hemos conseguido agrupar de
de alguna u otra manera es sobre los cuales nosotros vamos a poder empezar a, primero, eficientar procesos que nosotros tengamos dentro de nuestra empresa o simplemente comprender ese tipo de procesos a través de este tipo de nuevos algoritmos de, sea inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Porque al fin y al cabo, esto, tendremos, a ver, Abel y yo siempre somos muy amantes de los avatares, estamos siempre dándole vueltas a ver cómo podemos conseguir determinados avatares, influencers con avatares, por ejemplo. Eso mola, no lo cuentes. No lo cuento. Ese es uno de los sueños, sí, ese es uno de los sueños húmedos que tenemos Abel y yo. Esto es off the record todo. Pero bueno, al fin y al cabo de lo que se trata es de poder tener elementos que puedan trabajar por ti y para ti durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Y básicamente la inteligencia artificial lo que viene a hacer es eso, o sea, lo que haces tú de forma más rápida, más eficiente y en muchos casos yo suelo decir y hacer ese trabajo que tú no quieres hacer ni a tiros. O sea, tampoco es que hagan maravillas y que te vayan a quitar tu trabajo creativo, no, o sea, lo que realmente lo que tienes son esclavos cibernéticos que son los que te van a ayudar en función de esos datos a poder primero eficientar mejor todo lo que tienes por debajo y poder incluso desarrollar nuevos productos y nuevos servicios gracias a la ayuda de este tipo de nuevos sistemas. Fenomenal. Abel, si tienes algo que añadir a esta de la inteligencia artificial, fenomenal, pero te pediría que que nos contaras una idea con la que quieres que se quede la audiencia del tema de innovación, de Innovation Sprint o de innovación en general. Fíjate, del tema ese de la inteligencia no voy a construir sobre eso, solo creo que es importante también que la gente se dé cuenta de lo que es la innovación frugal que llaman, que es cuando lo haces con el mínimo recurso posible. Es decir, las economías emergentes no tienen la facilidad de acceso a tecnologías o dispositivos como tenemos a lo mejor en economías más desarrolladas. Miguel ha empezado diciendo menor coste posible. Es decir, solamente la gente que ha trabajado mucho en innovación tienen esa cultura al principio. Los demás intentamos decir, vamos a coger esto, lo mejor, tal, no sé qué, y hacemos otro tipo de innovación. Yo, en lo que me dices de resumen, yo para mí la innovación es un músculo. No sé dónde está, pero entiendo que es un músculo y que lo tienes que entrenar. O sea, esto o te ejercitas o mañana no te pones a innovar. Es un proceso de pensamiento y tienes que ejercitarlo. Pensar en eso, que es un músculo. Y ese músculo lo entrenas y se va desarrollando. Lo otro que diría es, nunca me he encontrado ninguna empresa, ningún directivo que me haya preguntado por qué tengo que innovar. Luego, el problema no está ahí, el problema es lo que hemos estado hablando antes, es decir, ese miedo, esa falta. Y entonces lo que está pasando es que está cambiando la velocidad, de verdad. O sea, la incertidumbre es el nuevo juego. O sea, vamos a vivir todavía en mayores volúmenes de incertidumbre los que tenemos hasta la fecha y eso nos obliga a incorporar la innovación de una forma mucho más abierta. Nadie está discutiendo la importancia que tienen todos los stakeholders en tu responsabilidad social corporativa, implícalos en el modelo de innovación y eso te lleva al ecosistema. Deja de hacer solamente innovación cerrada y pásate a modelos de innovación abierta. Es decir, ábrete al ecosistema con el que tú estás, que vas a recibir pues mucho más información, ¿no? Incorpora a tus partners en los procesos de innovación y no los veas como simplemente coste. O cuando te llega una empresa pequeñita y te cuenta una idea, pues la desprecies o no le hagas caso, o no le des feedback si vas a poder hacer algo con ellos o no, porque estás matando la creatividad, estás matando la inteligencia externa a tu organización. Y eso yo lo veo en muchos sitios, ¿no? Es decir, que llegas a una gran organización, cogen la idea, bueno, no te contestan, no te dicen nada, entonces no vas a tener nueva gente que te llegue, ¿no? Tú estás matando ese proceso de apalancarte en el ecosistema que tienes. Fenomenal, Miguel. Si puedes tú darnos una idea final para que la gente se quede con tu opinión y tu frase estelar. Sí, no, 3 palabras. O sea, estrategia, estrategia, estrategia. Yo creo que... Diferentes, además, bien, bien. Pues, que todo se fundamenta en una visión estratégica donde esté claro de dónde estamos, a dónde queremos ir y cuál es el papel que la innovación tiene que cumplir ahí. Entonces, digamos
que además estamos en un país, y solo tienes que ver la evolución del IBEX 35, que estamos en una situación muy crítica porque hemos dejado pasar ya demasiados trenes pensando en soluciones del pasado o intentando salvar lo que tenemos a través de regulaciones cuando precisamente lo que hacen las nuevas compañías, las startups, y fue una sugerencia que yo hice ya en mis últimos tiempos en Telefónica, lo que hacen es tener equipos de abogados para ver dónde están las lagunas legales para meterse. Por ejemplo, podemos ver, o sea, lo que hizo precisamente Cabify fue tener muy claro dónde meterse a través de este tipo de licencias VTC, ¿de acuerdo? Eso era un semivacío legal que había y ahí entraron a saco. Ese tipo de vacíos legales lo hay en todo. O sea, lo estamos viendo también ahora y ayer por la tarde lo comentaba con Abel, o sea, que estaba profundizando un poco más en todo lo que son las finanzas descentralizadas, las fintech, etcétera. Entonces, los grandes grupos empresariales españoles o no cambian rápidamente y no tienen realmente esa visión innovadora y ahora ya han llegado en un momento en que tienen que ser ellos tienen que disromper porque si no les van a disromper a ellos. O sea, ya se han quedado en una fase bastante floja o lo van a pasar muy mal o van a desaparecer. Porque realmente en todo lo que he estado observando en el mundo de las finanzas, tanto toda la parte fintech como las finanzas descentralizadas, que pueda estar todo asociado al mundo cripto, es espectacular el tsunami que viene encima. Estoy yendo un poco por sectores españoles, o sea, que es banca, Telco ya perdió completamente la batalla y, por ejemplo, energía, 3/4 partes de lo mismo, o sea, empresas como Tesla, que tienen la misma capitalización bursátil, una empresa como Tesla de fabricación de coches, como en todos los fabricantes de coches restantes en el mundo, no solo va de fabricar coches, va de desarrollar inteligencia artificial y de desarrollar nuevas formas de ser mucho más eficientes con la energía y la creación de pilas mucho más eficientes que en el pasado, con lo cual ellos pueden dar lugar a esa disrupción donde ya podremos hablar del autoconsumo. Entonces, medicina, Miguel, medicina. Medicina igual, o sea, un poco, a ver, lo que quería hacer era un repaso de como los grandes sectores que siempre estábamos muy orgullosos en España oye, es que tenemos grandes bancos, es que tenemos una Telefónica, es que tenemos un Naturgy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si no empezamos a cambiar mucho las cosas. Cuando os digo que Telefónica es porque le tenemos muchísimo cariño todos los que hemos estado trabajando ahí, ¿verdad, Abel? O sea, que eso, y encima se nos con las lagrimitas, pero yo cuando entré en Telefónica la acción estaba a 24 euros, cuando me fui estaba a 9, hoy está a 3 y pico. Entonces, eso quiere decir algo. O sea, hay muchas razones para ello, pero también digamos que cuando mi resumen es eso, tienes que tener una visión estratégica basada en la tecnología y ver cómo vas a cambiar en el futuro lo que has estado haciendo en el pasado. Y simplemente por poner una página web con acceso a tus servicios, no te estás digitalizando ni estás innovando. Estás creando un nuevo portal, una nueva forma de acceso a tus servicios de toda la vida. Ni teletrabajando. Ni teletrabajando tampoco. O sea, fíjate a qué velocidad tienes que acelerar tu proceso de innovación si tu velocidad sigue siendo parecida al pre-COVID. Simplemente eso, ya está, yo sería mi final. O sea, tú piensas si has cambiado tanto tu velocidad de innovación en los últimos 18 meses. ¿Cómo está cambiando el mundo? Con esa idea nos quedamos. Voy a repasar un minuto, no me doy, aunque nos hemos pasado 3 minutos de la hora y somos muy disciplinados, voy a dar un minuto para recoger las ideas con las que me he quedado así como más importantes. Miguel ha empezado diciendo que no hay que ser hiper mega creativo, que muchas veces tenemos que empezar
copiando, asimilando y mejorando lo que hacen otros, que innovación está hablando de tres conceptos: de satisfacer una demanda con algo nuevo y novedoso, de tener un componente tecnológico y sobre todo de dar dinero, aunque sea a largo plazo. Y ese largo plazo, que muchas veces no lo vemos, lo podemos ver en el ejemplo que nos ponía muy bien del tema de las vacunas y la rapidez con la que hoy en día sí se ha podido llegar a esa solución ante el COVID, ¿no? Precisamente por todo lo que se ha hecho anteriormente en tema de innovación sanitaria. Hablaba Abel de la importancia de un mapa de riesgos asociado a la tecnología y a la innovación para ayudar a los consejos de administración a tomar decisiones sobre el tema, que para ayudar a que una compañía sea innovadora, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de innovación, eliminar hábitos y culturas que maten la innovación dentro de la compañía, y que hay una increíble falta de tiempo y que hay mucho talento y hay mucha imaginación y creatividad dentro de las compañías, pero hay que permitir desarrollarlo, decía Abel, ¿no? La creatividad no es lo más importante para innovar, que decía Miguel al principio, decíamos, y la estrategia es fundamental, ¿no? Abel ha insistido, Miguel ha insistido mucho en el tema de la estrategia, incluso ha dicho que sus tres palabras preferidas son estrategia, estrategia y estrategia, que hay que saber dónde estamos para saber dónde queremos ir, que lo más importante es identificar la demanda del cliente y que hay que testearlo en el mercado cuanto antes. Que la mezcla de diferentes tecnologías, no se ha mojado en decirnos una, no ha dicho ni Lean Innovation, ni Design Thinking, ni ninguna, sino que hay que conocer todas ellas para, supongo, aplicarlas conjuntamente dependiendo de la necesidad y de nuestros objetivos, ¿no? Entre los beneficios colaterales hablábamos de un incremento exponencial de la motivación, pero decía Miguel que para que eso se diera tenía que haber un compromiso estratégico a largo plazo y no puntual, ¿no? Porque si no podría llevar a precisamente lo contrario. Que Innovation Sprint es parte de un proceso de innovación más amplio y más largo, y que, bueno, hay que tener un ecosistema, más inteligencia colectiva, que debemos pasar de la intuición al dato, eso es muy importante, y que la inteligencia artificial trabaja 24/7, que nos puede ayudar a hacer lo que no nos gusta hacer, a tener esclavos cibernéticos, que me ha hecho mucha gracia, incrementar la eficiencia. Y bueno, yo creo que la gran revelación del día de hoy, ¿no? Que Miguel es del Atleti, así que yo creo que todo esto que hemos aprendido hoy podemos dar por finalizado y satisfecha la sesión. Muchísimas gracias a los dos por estar ahí. Muchas gracias a todos vosotros por las preguntas que habéis formulado, por dinamizarlas y bueno, gracias a Abel y Miguel. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos y gracias, Miguel, por acompañarnos en este café. Gracias, Laura, y a todos los que están ahí. Hasta luego y nos vemos en el próximo miércoles con Nunki. Chao, gracias. Chao.